Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor. Este estudio que el Señor me ha entregado para este día de hoy, ¿no? La cena del Señor. Este es el estudio que el Señor me ha entregado para este día de hoy y el cual cumplo en traer de parte del Señor. La cena del Señor. Bueno, nada, vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a buscar nuestra Biblia. Yo tengo la mía, como siempre. Yo uso Reina Valera 1960 porque es con la que me he convertido y no me gusta cambiarme a nuevas versiones. Esta es la que yo uso, por si alguien quiere saber cuál Biblia estoy usando. Para los nuevos, hay que tener paciencia, devolver el vídeo cuando no se entiende algo y así vamos. Y los viejos pues vamos un poquito más ligero, pero los viejos tenemos que tener paciencia con los nuevos, así es en el Señor. Todo es ser pacientes, tener paciencia con los demás. Abra su Biblia en Primera de Corintios, número 11. Primera de Corintios, número 11. Aquí está la palabra del Señor, está la institución de la cena del Señor. Institución de la cena del Señor. Amén. Pero vamos a presentarle primero la palabra al Señor con estas palabras. La palabra del Señor, la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesús. Perdón, que es que se me ha movido aquí el ratón, que tengo el ordenador aquí con el estudio. Ahora sí, la palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y la gloria es del Señor. Amén. Ahora sí, Primera de Corintios número 11, el versículo es el 23. Institución de la cena del Señor. Amén. Pero yo todavía desde el 23 hasta el 26 los versículos. Amén. Versículo 23 hasta el 26, pero yo todavía no los voy a leer, amén, sino que estoy presentando el título, Institución de la Cena del Señor. Institución de la Cena del Señor. ¿Qué significa institución? Institución significa, amén, cómo fue creada, amén, cómo el Señor dejó creada, amén, que se celebrase la Cena del Señor, amén. Institución de la cena del Señor. Primera de Corintios, número 11, versículo desde el 23 hasta el 26, pero hasta aquí llego, solo hasta el título para que sepamos hasta dónde vamos a ir y luego dónde vamos a volver. Amén. Amén. Institución de la cena del Señor. Amén. ¿Cómo fue creada? Amén. ¿Cómo fue creada la cena del Señor? ¿Cómo se instituyó? Amén. Entonces, lo que sí nos vamos a ir es en Primera de Corintios, número 11, pero el versículo 17 hasta el 22. Amén. Primera de Corintios, por aquí vamos a comenzar. En segundo lugar, amén. Primera de Corintios, número 11, versículo 17 hasta el 22. Amén. Cuando me vean mirando para acá, es porque tengo el ordenador y tengo el estudio ahí realizado en el ordenador, amén. Y por eso a veces me tengo que girar así, amén. Entonces, ¿qué dice el versículo 17? El título, abusos en la cena del Señor, amén. Abusos en la cena del Señor, amén. Aquí Pablo va a hablar de los abusos que se estaban viendo, amén, en la cena del Señor, amén. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo. O sea, Pablo no le alababa. Amén. No le exaltaba. Amén. Pablo no estaba contento con lo que le iba a anunciar. Amén. Al pueblo de Corintio. Y a nosotros, por supuesto, porque la palabra es para el que está y para el que sigue viniendo. Amén. Para que sigue llegando al cuerpo. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo. Amén. No estaba contento. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Amén. Pues el pueblo no se estaba congregando. Congregando es juntarse. Amén. Juntarse, unirse. Amén. No se estaba congregando
para lo mejor, sino que era para lo peor. Esto dice el apóstol Pablo. Amén. Pues en primer lugar, amén, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué estaba viendo en el pueblo de Corintio? Divisiones. Amén. La iglesia no estaba unida. Habían divisiones y Pablo en parte lo estaba creyendo. Amén. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. De esta forma, con las divisiones se hace manifiesto lo que son aprobados. Amén. Lo que están bien delante del Señor. Amén. Y es necesario. Amén. Dice, porque es preciso. Amén. Es necesario que esto acontezca. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Amén. Pablo les exhorta, cuando vosotros os reuní en división, porque ellos estaban en división, esto no es comer la cena del Señor. Amén. O sea, no se estaban juntando para la cena del Señor. O sea, no estaban siendo unidos. Amén. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Amén. Al comer uno se adelantaba a tomar su propia cena y uno tenía hambre y otro se estaba embriagando. Embriagarse, ¿qué? Amén. Embriagar significa en disilusiones, en discusiones, en divisiones. Amén. Y unos tenían hambre, amén, de participar, amén, de estar bien unido en el cuerpo, pero otros estaban embriagándose en disensiones, en divisiones. Amén. Que para nada aprovecha, por supuesto. Amén. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios. Amén. Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Pablo no estaba de acuerdo. Amén. Entonces, ¿qué es la cena? Amén. La cena del Señor. Amén. Así como el Señor la dejó instituida. Amén. La cena. Amén. ¿Por qué cada uno, amén, se adelanta a tomar su propia cena? Amén. Porque la cena, amén, la cena, amén, es la iglesia, es la misma iglesia, el cuerpo del Señor. Amén. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Amén. Nosotros mismos somos el cuerpo, somos la cena, simbólicamente reunidos. Amén. Entonces cada uno se estaba adelantando a comer su propia cena. O sea, cada uno se estaba comiendo a sí mismo, porque nosotros somos un cuerpo en unidad. Amén. En amor, en paciencia, en fe. Amén. En misericordia. Entonces cada uno se estaba adelantando a comerse él mismo en lo que estaba haciendo. No estaba comiendo la cena del Señor. No se estaba uniendo. Comer es la unión, amén, del cuerpo. Comer es la unión del cuerpo del Señor. Esta es la cena. Nosotros mismos somos la cena. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Y cuando la comemos, significa la unidad del cuerpo. Amén. El cuerpo se congrega, se junta en un solo. Amén. Un solo cuerpo. Amén. Por eso Pablo le dice que cada uno le dice, no tenéis, pues no tenéis casa en que comáis y bebáis. Amén. O sea, ellos no tenían un templo donde unirse. Amén. O menospreciáis la iglesia, menospreciáis el cuerpo con esto que estáis haciendo. Amén. O avergonzáis a lo que no tienen nada. Amén. Pues avergonzaba a lo que no tenían nada, a lo que no estaban unidos. ¿A quién? A ningún cuerpo, a lo que no pertenecen a ningún cuerpo. Amén. Porque el único cuerpo que puede salvar es el Señor. Amén. Es la iglesia donde usted se congrega, en una iglesia verdadera. Amén. Que practique la santidad y la justicia del Señor. Amén. Ahora sí que esto eran los abusos de la cena del Señor. Vamos a continuar en 1 Corintios, pero ahora en el número 11 continuamos desde el 27 hasta el 34. Amén. Desde el 27 hasta el 34, tomando la cena indignamente. Amén. Ya sabiendo qué es la cena. La cena es el cuerpo de Cristo. Amén. La cena es la iglesia. La cena somos nosotros mismos, tomando la cena indignamente. O sea, comiendo, uniéndonos con pecado, en pecado, indignamente. Amén. De manera que cualquiera que comiera este pan, amén, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. De manera, amén, que cualquiera que comiere, amén, que cualquiera que se una, amén, a comer este pan, amén, a esta iglesia, amén,
o bebiere esta copa del Señor, la copa, la vida, la sangre del Señor, indignamente, o sea, no estando bien, amén, dentro del cuerpo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué será culpado del cuerpo y de la sangre? Porque el cuerpo somos nosotros, la cena somos nosotros, al comerla nos unimos, y la sangre es la vida del Señor, el nuevo pacto. Amén. Por eso será culpado, amén, en la iglesia. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cada uno, amén, que se examine, que se pruebe y coma así del pan y beba de la copa. Que cada uno se revise, amén, se examine a ver cómo está. Entonces, dé el paso a comer del pan y beba, amén, de la copa, porque la copa es el nuevo pacto en la sangre del Señor. Y el pan, amén, es la iglesia, es el cuerpo, es la cena, amén, es la unión. Cuando nos unimos, comerlo es la unión, simbólicamente nos unimos en un cuerpo, amén. Entonces pruébese si usted está bien en el cuerpo del Señor, amén. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque el que come y bebe indignamente, no estando bien, amén, su vida no está bien, está en disensión, está en pleito, está en contienda, está en debate con sus hermanos, amén, come, amén. Por eso dice, come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo. No está discerniendo el cuerpo, no está discerniendo el pan, no está discerniendo la iglesia, no está discerniendo, no nos discernimos entre nosotros, no hay unión. ¿Qué sucede? Amén. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. A causa de estar comiendo el pan indignamente, se hallaban muchos debilitados. Amén. Y muchos dormían. ¿Por qué estaban debilitados? Estaban debilitados porque la fuerza está en el Señor, la fuerza está en la unión, en el cuerpo. Amén. El espíritu no puede estar donde hay divisiones, donde hay disensiones, donde hay discusión, contienda, debate. No tenían fuerza, la fuerza la da el Señor, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ello. Entonces el Espíritu no está, el Espíritu Santo no puede estar donde hay un cuerpo en desunión. Amén. Y muchos duermen, muchos estaban muertos espiritualmente, hablando simbólicamente, decían ser cristianos, pero en contienda con el cuerpo, con la cena, nosotros, amén, estaban muertos, porque el que no tiene al Señor está muerto espiritualmente hablando. Amén. Continuamos así en el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Amén. Lo he repetido, amén. Sí, el 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si nosotros mismos nos examinásemos, amén, nos probamos, verificamos, amén, retrocedemos, amén, no seríamos juzgados, amén. Más el 32, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, pero siendo juzgados, amén. Si pues nos examinásemos, amén, mas siendo juzgados somos castigados, amén. Perdón. Si pues en 31, si pues nos examinásemos, no seríamos, 31 nuevamente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, amén, o sea, no seríamos condenados, más siendo juzgados, amén, más si nosotros reconocemos lo que está mal, amén, somos castigados por el Señor. Si reconocemos lo que está mal, somos castigados al Señor, pero no seríamos condenados con el mundo, ya que la condenación del mundo es la muerte, es una muerte apartada del Señor, o sea, una persona que no va a entrar a la gloria del Señor. Pero si nosotros mismos nos juzgamos, retrocedemos, amén, somos castigados por el Señor, pero no somos condenados con el mundo, porque la condenación del mundo es la muerte, amén. Así que por eso me retuve un poco en estos 2 versículos, porque tenía que conectarlos, amén. Ahora sí, continuamos en el 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, amén. Así que, hermanos míos, amén, Pablo exhorta, amén, de parte del Señor, que cuando nos reunamos, cuando nos juntemos, cuando nos congreguemos, ¿qué significa? Tiene el mismo significado, que nos esperemos unos a otros. ¿Qué significa? Que estemos bien los unos
con los otros. No significa, amén, que al mismo tiempo comamos el pan, que simbólicamente es el cuerpo del Señor, amén, que somos nosotros mismos, el cuerpo del Señor es la iglesia, somos nosotros mismos, amén. No significa que usted se coma un cacho, el pan que le dan, ¿no? Y luego usted espere a ver si el hermano está ahí y el otro y a ver que todo al mismo tiempo. No, esto no significa, amén. Significa la unión, que estemos unidos, que nos esperemos unos a otros, que haya unión, que no hayan contiendas, que no hayan divisiones, que no existan malos entendidos. Amén. Que nos examinemos primero, que nos probemos. Amén. Esto significa, amén, que no haya divisiones, esperado a comer, juntarnos, amén, porque el pan simbólicamente es el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor es la iglesia, por tanto somos nosotros mismos, esta cena somos nosotros mismos, es la unión del cuerpo del Señor y el cuerpo es la iglesia y el cuerpo somos nosotros, amén. Me avisa así porque tengo el ordenador y se me va apagando y voy. Amén, por esto. Continuamos, 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Si alguno tiene hambre, amén. Si alguno no llega al conocimiento, amén, de discernir lo que es el cuerpo del Señor y participa indignamente, amén, estando mal en el cuerpo, estando mal con sus hermanos, coma en su casa, amén. O sea, coma para usted mismo porque usted no está junto con el cuerpo, amén. No significa, amén, que lo mande a que coma físicamente, no, está hablando espiritualmente, que esa persona no está bien, no hay unión con el cuerpo. Esto significa, amén, porque la palabra, amén, la vemos físicamente, pero tienen que ser revelada por el Señor espiritualmente, amén. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio, para que no nos reunamos, ¿para qué? Para juicio, para ser castigado. Amén. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Las demás cosas, Pablo les exhorta al pueblo de Corintio que la pondré en orden. ¿Cuándo? Cuando él fuere. Amén. Y así vamos entendiendo la cena del Señor. Amén. Por eso quise primeramente leer estos dos versículos, estos dos capítulos, versículos. Amén. Antes de pasar, que ahora sí que voy a pasar a institución de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo que estáis conmigo, amén, leyendo, que hemos estado leyendo abuso de la cena del Señor, tomando la cena indignamente, ya sabemos que la cena es el cuerpo, que el cuerpo es la iglesia y la iglesia somos nosotros. Comer significa la unión. Al comer el pan, simbólicamente, espiritualmente, hay una unión del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces ahora sí, Primera de Corintios 11, el versículo es desde el 23 hasta el 26. Amén. Primera de Corintios 11, el versículo 23 hasta el 26. Continuamos. Institución de la cena del Señor. De esta forma se instituye. Amén. De esta forma se crea, se ordena que así se participe. Amén. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Amén. Pablo lo que da fue lo que recibió del Señor. Amén. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cuándo el Señor Jesús tomó pan? La noche que fue entregado. Amén. La noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, amén. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, amén. La gracia no significa que el Señor dijo gracias, aunque nosotros también decimos gracias. La gracia es la palabra, amén. Dijo la palabra y lo partió. El pan se tiene que partir, amén, para repartirse, amén. Toma, come esto, es mi comer, amén, toma, come, amén. Ya saber que comer es la unión, reunirse, amén, unirse. Esto es mi cuerpo, amén. ¿Y quién es el cuerpo? El cuerpo somos nosotros, la iglesia, amén. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El Señor estaba representando su cuerpo en un pan. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, nosotros. Lo estaba representando simbólicamente en un pan. Dijo, este es mi cuerpo. Aquí represento a mi iglesia en este pan que reparto. Por eso el pan se parte, se reparte. Amén. Porque es un cuerpo que se reparte y al comerlo se va uniendo. Amén. Es como le digo, como un rompecabezas, ¿no? Que lo desarmas y luego lo unes todas las piezas. Pues algo parecido, amén. Que por vosotros es partido. ¿Por quién estaba siendo partido? Amén. ¿Por quién estaba siendo repartido? Amén. Por nosotros mismos, para nuestra salvación. Amén.
Hace esto en memoria de mí. Y el Señor nos manda a que lo hagamos en memoria de Él. ¿Qué significa la memoria? En recuerdo de Él, de Jesús. Amén. En su recuerdo, en su memoria. Es por Él que hacemos este acto. Amén. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Amén. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. En la sangre estaba el nuevo pacto. Amén. La sangre, amén, cuando nosotros lo tomamos, simboliza la sangre en nosotros, la sangre en el cuerpo. Tomamos el pan, que es la cena, amén, que es el cuerpo, que somos nosotros mismos, que somos la iglesia del Señor. Y la sangre simboliza su vida, el nuevo pacto, entrando en el nuevo pacto. Amén. No viviendo por la ley, sino por el nuevo pacto, por la gracia, por la palabra de Dios. Amén. Hace esto, amén. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, lo estamos haciendo en memoria del Señor. Es su cuerpo y su sangre, el nuevo pacto, en memoria de Él. Es del Señor, dedicada a Él. Amén. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, amén, al comerlo, o sea, cuando nos unimos en el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. ¿Qué estamos haciendo con este acto? Amén. Que nos ha dejado el Señor para que hagamos este rito. Amén. La muerte del Señor estamos anunciando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Él es el fin. Yo soy el primero y el último. Amén. El principio y el fin. Hasta que venga el fin, hasta que venga Jesucristo. Amén. Hasta que venga Jesucristo estamos anunciando su muerte. La muerte del Señor anunciáis. Amén. ¿Cómo se anuncia la muerte del Señor? Aquí vamos a pasar al versículo 1 Corintios, pero nos vamos a ir al 15. Amén. ¿A qué se refiere del Señor cuando dice anunciáis la muerte? 1 Corintios capítulo 15 y el versículo es desde el 1 hasta el 4. Amén. ¿Cómo se anuncia la muerte del Señor? Amén. Aquí esta escritura corresponden a la resurrección de los muertos. Amén. 1 Corintios 15, desde el 1 hasta el 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Entonces el Señor aquí en su palabra no se solta, como usó la vida del hermano Pablo, amén, del apóstol Pablo, que si nosotros retenemos la palabra, amén, la palabra que Él nos ha predicado, seremos salvos, si no creemos en vano. Amén. Y ya sabemos que retenerla es guardarla. Amén. Es guardarla. Amén. Entonces continuamos. El 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Amén. Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Amén. Aquí ya veis como Pablo estaba anunciando la muerte del Señor. A esto se refiere. Amén. En 1 de Corintios 11, el versículo 26. Amén. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Anunciando la muerte. Amén. Que Cristo murió por nuestro pecado. El evangelio del Señor. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El fin es el Señor. Amén. Y pasamos del 15 pasamos al 4. Amén. Versículo fue desde el 1 y aquí terminamos en el 4, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Pablo estaba anunciando la muerte del Señor conforme a las Escrituras. Amén. A esto se refiere que se anuncia la muerte del Señor. Se anuncia todo el evangelio. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El fin es el Señor. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Amén. Continuamos con las Escrituras. Ahora vamos a salir de Corintios y nos vamos a ir a los evangelios. Comenzando con el primer evangelio, Mateo. Amén. El evangelio de Mateo. Amén. Los que son nuevos tenéis que devolver y ir a vuestro entendimiento. Amén. A vuestra
así como podáis ir, amén, sin prisa para que seáis edificados, amén. Mateo, el capítulo es el 26, Mateo 26, desde el 17, el versículo del 17 hasta el 20, 26, versículo desde el 17 hasta el 20, amén. Aquí como ya el Señor instituyó la cena del Señor en el Evangelio de Mateo, según Mateo, amén, institución de la cena del Señor, cómo fue instituido el cuerpo. Ya sabemos que el cuerpo somos nosotros, que la iglesia es el Señor y que la cena somos nosotros mismos, es un cuerpo, amén. Y al comerlo se refiere a la unidad, amén, la unión. Institución de la cena del Señor, amén. Mateo 26, versículo 17 hasta el 20. Ya sabéis que soy una persona de repetirse porque me gusta dejar las cosas claras, amén. Que las cosas queden claras y el que no entienda puede entender, amén. Le dé tiempo a entender. ¿Por qué? Porque a mí misma también me ha pasado, me ha sucedido que lo dije en otro estudio, ¿no? Que cuando yo estaba más nueva, ¿no? Buscando las escrituras, ¿no? Y alguien daba una prédica tan buena, lo decía tan rápido que yo no sabía dónde estaba, amén. Y por eso yo como que siento esa paciencia de repetirlo las veces que tenga que repetirlo, amén. Institución de la cena del Señor, Mateo 26, versículo desde el 17 hasta el 20. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Amén, la Pascua judía que se iba a celebrar. Y él dijo, y a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Amén. Ya veis como esta Pascua que nosotros celebramos, institución de la cena del Señor en 1 Corintios número 11, amén, desde el 23 al 26, amén, con los demás versículos que correspondan ahí también a la cena del Señor. Ya ve que esta cena viene instituida desde antes, amén, desde que el Señor ya la estaba instituyendo, amén. 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, amén. ¿Qué prepararon? La Pascua, la ofrenda, la fiesta que se iba a celebrar, amén. 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Cuando llegó a la noche se sentó a la mesa ¿con quién? Con los 12, con sus discípulos. Amén. Continuamos. Mateo 26. El versículo es el 26 y el 29. Amén. El 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, toma, come esto, es mi cuerpo. Amén. Simbólicamente el cuerpo, nosotros, la iglesia. Nosotros al comerlo, amén, comelo, mi cuerpo, nosotros mismos, la iglesia. Amén. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta aquel día no beberá más del fruto de la vid. Amén. Hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. El Padre es el Espíritu, el Padre es Dios. Amén. Hasta que lo beba nuevo. Amén. La nueva, o sea, la nueva Jerusalén. Amén. Continuamos con los evangelios, pero no vamos a Marcos. Amén. Marcos 14. Marcos capítulo 14. Capítulo 14. Marcos capítulo 14. Desde el 12, versículo desde el 12 hasta el 17. Amén. Institución de la cena del Señor. Amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres? Amén. ¿Hasta dónde? Hasta el 17. Amén. Que vayamos a preparar para que comas la Pascua. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Amén. Y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Con quién la iba a comer el Señor? Con sus discípulos. ¿Con quién se come la Pascua? Con sus discípulos. Amén. Con sus seguidores. Los discípulos significan los seguidores del Señor. Amén. Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto
preparad para nosotros allí. Amén. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Amén. 17. Cuando llegó la noche vino él con los 12. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando llegó el mediodía, no, cuando llegó la noche. Amén. Vino él con los 12. Amén. Este era el horario en que se preparaba la cena del Señor. Continuamos con los evangelios. Seguimos en Marcos 14, pero el versículo desde el 22 hasta el 25. Desde el 22 hasta el 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dijo diciendo, toma, esto es mi cuerpo. Amén. Este es mi cuerpo, mi iglesia. Amén. El pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, les dio. Y bebieron de ella todos. ¿Quiénes bebieron de ella, de esta copa? Todos. En esta copa es símbolo del nuevo pacto. La participación de venir al nuevo pacto, a vivir por la gracia. Ya no iban a vivir por la ley. Bebieron todos. Amén. 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. El nuevo pacto, la sangre, amén, del nuevo pacto, por muchos es derramada. Amén, por muchos, porque son muchos los que han de venir al Señor. O sea, el Señor le dijo, Él le quiso decir simbólicamente, espiritualmente hablando, no son solo vosotros. Van a venir muchos a través de estas escrituras, a través de que anunciéis mi muerte, porque más adelante, amén, van a venir muchos. Amén. O sea, que esta sangre, esta vida no va a ser solo por vosotros, va a ser por todos los que vengan. Amén. Y es el nuevo pacto, entrar en la gracia. Amén. Vivir por la gracia y ya no vivir por la ley. 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Amén. Pues ya el Señor no iba a beber más de este fruto. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo bebiera nuevo. ¿Dónde? En el reino de los cielos, su nueva iglesia, la nueva Jerusalén. Amén. Continuamos con los evangelios y ahora nos vamos a ir a Lucas. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Capítulo 22. Y el versículo es desde el 7 hasta el 20. Lucas, capítulo 22, desde el 7 hasta el 20. Amén. Hasta aquí. Desde el 7 hasta el 20. Amén. Institución de la cena del Señor. Amén. Versículo desde el 7 hasta el 20. Amén. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Amén. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparanos la Pascua para que la comamos. Amén. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Amén. Y decía el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Amén. Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad allí. Amén. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, amén, la ofrenda, amén, esta fiesta que se iba a hacer. Cuando era la hora, amén, o sea, tenía una hora, amén, no es a cualquier hora, sino que había una hora. Cuando era la hora, amén, amén, en el 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, amén, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Amén. Aquí estaba ya hablando de que iba a morir por nosotros. Amén. 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Por qué no la iba a comer más hasta que se cumpliera ya nueva en el reino de Dios? La nueva Jerusalén, su nuevo pueblo. Amén. O sea, un pueblo ya en santidad. Amén. Completo, preparado para el Señor, una iglesia, el cuerpo nuevo. Amén. Porque os digo que no beberé más, amén,
17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma esto y repartidlo entre vosotros. Amén. 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo viene el reino de Dios? Hasta el fin. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin, hasta que Él venga. Amén. Ya no iba a haber otra cena nueva. Amén. Como dice el Señor. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Amén. Que por vosotros he estado. Hace esto en memoria de mí. Y aquí concuerdan con las escrituras en 1 Corintios, número 11, en los versículos que allí correspondan a la cena del Señor, desde el 23 hasta el 26, y los otros versículos correspondientes. Amén. En memoria de Él. Amén. En recuerdo de Él, de lo que Él en este momento aquí iba a hacer y de lo que estaba haciendo. Amén. Porque el Señor estaba predicando para salvación. Amén. 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. La copa representa el nuevo pacto, pero ¿en quién? En la vida. La sangre es la vida. Amén. En su sangre. Amén. Y que lo hagamos en memoria de Él. Amén. Vamos a continuar con los evangelios. Ahora vámonos al evangelio de San Juan. Amén. Evangelio de San Juan desde el 6, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y el versículo es desde el 53 hasta el 56. Amén. Esta escritura corresponde a Jesús, el pan de vida. Amén. Versículo desde el 53 hasta el 56. Amén. Jesús, el pan de vida. Aquí no lo voy a leer entero. Ya sabéis que yo voy haciendo énfasis donde se requiera para la cena del Señor. Amén. 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, amén, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cuál es la carne? El pan, el cuerpo. Si no nos unimos, si no participamos del nuevo pacto en su sangre, amén. La copa, el vino representa la sangre del Señor, la unión, todos ahí. No tenemos al Señor en nosotros. Por eso en 1 Corintios, amén, dice en abusos de la cena del Señor, amén, que muchos están debilitados, amén, 1 Corintios, abusos de la cena, no, tomando la cena indignamente, muchos están debilitados y muchos duermen. No está el Señor ahí. Donde hay una iglesia dividida, no está la fuerza, no está el Espíritu es la fuerza, amén. Continuamos. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré en el día primero. Amén. ¿Por qué comer la carne y beber su sangre? Comer la cena, la unión del cuerpo, estar unido en el cuerpo, en un solo cuerpo. Amén. Y beber su sangre simboliza la vida del nuevo pacto, participar de esta vida, de este nuevo pacto. Amén. No tenemos vida, Él no estaría en nosotros. Amén. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Mi carne, mi iglesia, la iglesia que el Señor fundó, es verdadera comida y mi sangre, amén, su vida es la verdadera vida. Amén. Cuando usted se halla en la verdadera iglesia de Cristo, en una iglesia que camina en santidad, amén, una iglesia que le obedece a Dios, una iglesia que busca al Espíritu Santo de Dios para ser guiada, porque dice su palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. No todo el que abra una iglesia es hijo de Dios. No todo el que dice pastor es hijo de Dios. Amén. No todo el que dice ser apóstol, ser evangelista, es hijo de Dios, sino que dice el Señor en su palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas iglesias están levantadas, pero sin la guianza del Espíritu Santo de Dios, sin la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, usted ve que hacen tantas cosas, amén. Y usted se preguntará, pero ¿cómo el Señor no está ahí? Amén. El Señor no puede estar donde a Él no se le honra, donde no se le da el primer lugar, donde no se le busca. Amén.
no puede estar donde hay división, donde hay contienda, donde hay debates. El Señor no puede estar donde hay enemistad. Vendrán muchos en mi nombre y muchos dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo que está pasando. Muchas iglesias diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero dice el Señor que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida en él. Amén. El Señor está en él. ¿Dónde? Cuando usted se une al cuerpo, cuando usted está en el verdadero cuerpo del Señor, en la verdadera iglesia, en una iglesia santa, pura, sin mancha. Amén. Apartada para el Señor, un pueblo apartado para el Señor. Amén. Entonces el Señor está ahí. Amén. Vamos a seguir desarrollando. Amén. 56. Amén. Permanece y yo en él. Nosotros permanecemos en el Señor y él permanece en nosotros, porque donde el Espíritu de Dios no está, no hay libertad, no está ahí el Señor. Amén. Aunque digan, somos de Cristo, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Amén. Muchos. 57. Amén. Y dijimos que era hasta el 50. Bueno, es hasta el 56. Entonces ahora corresponde el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. En mí permanece y yo en él. Amén. Aquí en el Evangelio de San Juan vemos como también aquí el Señor habló de la cena del Señor. Amén. El que come, amén. El que come, participar, estar unido, en unión, sin división, sin contienda, sin debates. Amén. Sin lanzapelota. Usted me dijo, yo le dijo, usted me dijo. Amén. Está en el verdadero cuerpo, una iglesia santa y justa para el Señor. Amén. Hasta aquí ya sabéis, me voy a tener que dividir en partes. Amén. Hasta aquí voy a dejar la primera parte. Amén. Institución de la cena del Señor. Esta es la primera parte. Amén. Es un tema que hay que desglosar. Amén. Y como hay que desglosarlo, amén, entonces vamos a tener que tomarnos más tiempo, el tiempo que sea necesario. Amén. 1, 2 partes, 3, lo que haga falta. Amén. No voy a decir cuántas partes, pero esta es la primera parte. Y ahora regresamos con la segunda parte de institución de la cena del Señor. Amén. Hasta ahora.